vamos conociendo más datos de su vida, todo el caso va siendo más impactante. Así es, 6 personas fallecidas. Esta especie de recorrido que él hacía por el sector de Alameda, donde en cerca de una hora le dio muerte a 5 personas. Hay también parientes de las víctimas, a pesar de que eran personas en situación de calle, eran personas que tenían ciertas redes, ya se conoce parte de sus historias, y en el día de ayer se conocieron también estos testimonios. Hay personas que quedaron heridas y que también han podido ser parte de los testimonios importantes y las declaraciones importantes para comenzar a armar el caso. 3 días más entonces se dio una ampliación para la formalización, aún no se decreta entonces la formalización. Hay que esperar estos 3 días que en algunos casos entonces solicitan los fiscales. Veamos la nota, Lucho, que preparó Stefan Tarkuskovic. Stefan, pucha que nos has hecho difícil. Sí, nos has hecho difícil. Se cambia nombre en 8 años, por favor. Pero tus notas son tan buenas que nosotros vamos a hacer siempre el esfuerzo máximo por decir tu nombre como corresponde. El mejor, Stefan, tremendas notas que ha hecho. Nos tratamos de meter en la psiquis, ¿no es cierto?, de este psicópata. Hablamos con vecinos, con familiares, con víctimas, con autoridades, y la verdad, cómo ha reaccionado también Colombia. El informe de Stefan aquí en Contigo en la Mañana. Nos vamos a Chile porque allí un colombiano fue detenido y acusado presuntamente de asesinar a 8 personas. Fue capturado en su casa, donde encontraron elementos que lo vinculan a los hechos. Impacto causó no solo en Chile, sino que también en Colombia y otros países. Un presunto asesino en serie fue capturado por la policía chilena. El descubrimiento y detención del que la investigación policial calificó como un asesino en serie. Salía de su domicilio, recorría la Alameda, veía a una persona que era la víctima, se le acercaba de manera muy sorpresiva y con el arma blanca le generaba muchas lesiones. En tan solo una semana atacó con cuchillo a 8 personas, dando muerte a 6 de ellas y 2 se mantienen en riesgo vital. Todas personas en situación de calle que fueron apuñaladas por él mientras dormían en el suelo. Él siente que tiene que limpiar en el fondo a la sociedad, sacando a estas personas que cuentan con características que para él no son adecuadas. ¿Es un posible homicida serial? A nuestro juicio sí. Nosotros podemos señalar de que es un sujeto extremadamente peligroso. Un asesino serial al cual se le investiga su participación en otros crímenes de similares características. Lo cierto es que en su historial penal delictual registra una serie de otros ataques en Chile, incluso hasta en contra de su propio padrastro. ¿Cuál es el perfil del psicópata de Meix? Son el mismo tipo de sujeto que es asesinado y son todos los días seguidos. Es como que este sujeto tuviese una necesidad de matar. ¿Quién es Diego Alexander Ruiz Restrepo? ¿Cuál es su historia? ¿Hace cuánto que llegó a Chile? ¿A qué se dedicaba? ¿Y qué lo llevó a cometer estos crueles ataques que, según la ciencia forense, lo califican como un homicida serial? Se lo contamos en Contigo en la Mañana. Yo tengo que publicarlo porque eso no puede pasar, porque ya han muerto ya muchas personas así, muchas personas han muerto. La Alameda se ha vuelto una tierra de nadie, de nadie. No quiero que se pare porque está sangrando demasiado, se va a marear. Las imágenes son sumamente crudas y muestran la desesperación de los vecinos del barrio Meix por intentar ayudar a 2 personas en situación de calle que fueron atacadas con un cuchillo por el psicópata de Meix. Papi, tiene otros cortes por aquí. De verdad que la Alameda se ha vuelto una tierra de nadie. Inescrupulosos delincuentes vienen a acuchillar. Son personas inocentes que pagan el plato roto de aquellas personas que quieren delinquir. Ambos jóvenes, mientras ayudaban a los indigentes apuñalados, para ese entonces por un desconocido, dicen, grabaron el video como medio de prueba. Minutos antes, una cámara de seguridad del sector capta al psicópata de Meix. ¿Quiere saber cómo actuaba, de dónde venía y qué hacía antes y después de los ataques? Escuchemos al jefe del Departamento de Análisis Criminal OS9 de Carabineros, quienes llevaron a cabo la investigación. Este imputado
salía de su domicilio en la madrugada, recorría la Alameda y en determinados lugares veía a una persona que era la víctima, se le acercaba de manera muy sorpresiva y con el arma blanca le generaba muchas lesiones. Hemos constatado que lamentablemente las personas recibieron muchas lesiones en su cuerpo que finalmente le provocaban la muerte. Luego este sujeto huía del lugar y en las dos ocasiones que se pudo establecer llegaba inmediatamente a su domicilio. La investigación determinó que durante una semana el llamado psicópata de Meix tenía una rutina para salir a matar. Así, todos los 8 ataques realizados por Diego Alexander Ruiz Restrepo quedaron registrados en las distintas cámaras de seguridad. Incluso grabaron el recorrido que hacía luego para volver hasta su casa. Una de esas cámaras corresponde al ataque realizado la madrugada del domingo 8 de noviembre. Sector del barrio Meix en Santiago Centro. Eran las 3:20 de la madrugada. En el paradero se puede ver a una mujer esperando micro, mientras a esa hora pocos vehículos y transeúntes circulan por la calle. De pronto en escena aparece caminando de manera tambaleante este hombre de contextura gruesa. Pronto le contaremos quién es. El sujeto se acerca al paradero de Red, observa a la mujer, sin importarle, comienza a orinar enfrente de ella. Tan solo unos metros más arriba se encuentra durmiendo en el piso una persona en situación de calle tapada con una frazada. El hombre continúa caminando de forma errática con dirección hacia el oriente. De un momento a otro se detiene frente a la indigente que duerme en el suelo y sin motivo aparente se abalanza sobre él, propinándole más de una decena de estocadas con un cuchillo. No podemos revelar las imágenes debido al impactante y fuerte contenido. Luego de apuñalar al hombre, el sujeto se retira caminando como si nada. Minutos antes y solo algunos metros más atrás, apuñaló a otro indigente mientras dormía en el bandejón central de la Alameda, pero eso no es todo. Antes de los asesinatos, las cámaras de televigilancia lo captaron caminando de forma errática por la Alameda. De pronto se cruza con un joven al que intenta asaltar con el cuchillo, pero este arranca. Diego Ruiz continúa su camino con dirección al oriente, cometiendo finalmente los ataques que les mostramos. La característica de este sujeto es que él salía a deambular en el sector nocturno, en la noche, en el sector central principalmente, y abordaba a personas que no estaban haciendo absolutamente nada. Él, sin conocer a esas personas, sin mediar una provocación, sin haber un contacto, una discusión, inmediatamente se acercaba y con el arma blanca propinaba una serie de puñaladas a las personas hasta que le causaba la muerte. 8 personas, digamos, asesinadas así, día tras día, digamos, están hablando de una secuencia muy clara. Son el mismo tipo de sujeto que es asesinado y son todos los días seguidos. Es como que este sujeto tuviese una necesidad de matarse. ¿Estamos realmente enfrente de un psicópata o un asesino en serie? ¿Cuál es su historial? Se lo contamos a continuación. Los 8 ataques consumados en una semana, los 6 asesinatos en serie cometidos por Diego Alexander Ruiz Restrepo llegaron incluso hasta la televisión colombiana, quienes así informaban sobre la detención del homicida serial colombiano apodado como el psicópata de Meix, oriundo de la ciudad de Cali, en Colombia. Nos vamos a Chile porque allí un colombiano fue detenido y acusado presuntamente de asesinar a 8 personas. Fue capturado en su casa, donde encontraron elementos que lo vinculan a los hechos. Un presunto asesino en serie fue capturado por la policía chilena. Un hecho desafortunado, precisamente esas son las vías la vida que escoge algunas personas. Personas como estas dañan nuestra imagen en el extranjero y más en Chile que tenemos una población grande de colombianos. Creo que esto nos afecta un poco, ¿no?
Entonces es preocupante, es importante que las autoridades le pongan, digamos, la lupa a esos casos. Tiene 30 años, posee antecedentes penales y policiales por delitos como robo por sorpresa, robo con intimidación y violencia, porte de arma cortante, amenazas, entre otros que pronto le detallaremos. Y además, Ruiz Restrepo se mantenía de manera irregular en nuestro país, ya que el año pasado Extranjería le denegó la residencia en Chile debido a sus antecedentes delictuales. Un trastorno de personalidad antisocial, ¿ya? En donde obviamente él entiende que lo que está haciendo es malo, sin embargo siente que tiene la labor de generar este tipo de conductas. Tienen delirio de grandeza, narcisismo, egocentrismo y megalomanía, en donde además ellos mienten en función de la labor que ellos sienten tener. Se obsesionan en el fondo con el poder del control. Cuando este control no lo logran, se desbordan y pueden generar actos violentos como estos, en donde además detrás hay un descontrol de impulso, hay una poca tolerancia a la frustración, etc. Para la psicóloga y criminóloga de Gendarmería Andrea Castro, este hombre podría poseer rasgos psicopáticos exacerbados por algún tipo de consumo problemático de sustancias, y por lo menos así lo demuestra su nutrido historial delictual. Llegamos hasta la Villa Portales en la comuna de Estación Central, cercana relativamente al sector del barrio Meix. Según consta en los registros del 6º Juzgado de Garantía de Santiago, en el año 2016, mientras se encontraba aquí al interior de su departamento compartiendo con su familia, en la madrugada de la Navidad, bajo los efectos del alcohol, atacó con golpes de puño y patadas a su padrastro, provocándole distintas lesiones. Es por eso que el tribunal otorgó una orden de alejamiento en su contra, la cual, según consta en los registros, incumplió en 2 ocasiones, una de ellas entrando nuevamente a la fuerza al departamento, atacando a su padrastro con un cuchillo. Sus vecinos lo describen como una persona conflictiva y violenta. Una vez ellos hicieron una fiesta y se puso agresivo, todo, sacó un cuchillo, porque él era el problema, se fue. Pasan en conflicto, hace tiempo atrás, no sé si era lo que detallaba un vecino, también tuvo un incidente con otra persona acá, en donde en una riña por algo bajó y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Años antes, y tal como informó el diario La Segunda, en una madrugada de febrero de 2014, fue controlado por carabineros en el sector de Matucana, encontrando en su poder un cuchillo, arma cortopunzante que, según consta en su historial penal, utilizaba para asaltar personas. En el año 2018 fue detenido por carabineros en 2 ocasiones distintas por cometer lanzazo y asalto respectivamente en la comuna de Estación Central. Esas 2 veces encontraron en su poder un arma blanca de doble filo. Así pasaron los años y entre los días 1 de noviembre y 8 de noviembre de este año, una semana, en horas de la madrugada, 8 personas en situación de calle eran apuñaladas mientras dormían en el suelo. Hemos notado de los antecedentes que él posee, que hay algunas detenciones por robo sorpresa, donde justamente hace uso de arma blanca. Hay otros antecedentes también que están siendo confirmados, cuál fue su grado de participación. Llegó junto a su madre en el 2013 a Chile y hace 5 años vivía en la Villa Portales en Estación Central, edificio del cual lo expulsaron por otro episodio de violencia, pero regresó. Peleas muy agresivas, porque con cuchillo. Su madre no quiso entregar declaraciones. Yo soy periodista. Mira, de verdad no quiero hablar con nadie. Me disculpas, por favor, la verdad no quiero hablar. Gracias. Luego de una investigación en tiempo récord, así era detenido Diego Alexander Ruiz Restrepo. Al momento de ingresar se pudo obtener una serie de evidencia que a nuestro juicio es vinculante y lo sitúa en el sitio de suceso, en los distintos sitios de suceso, que son básicamente vestimentas. Así también se encontraron armas blancas.
Consecuente con ello, fue detenido este sujeto también por orden del tribunal y fue puesto hoy día a disposición del tribunal. Pruebas claves, cuchillos, vestimentas e imágenes de video lograron posicionarlo en el lugar de estos y otros posibles asesinatos previos, por lo que está siendo investigado. Al momento de la detención, ¿él estaba consciente del por qué se le buscaba? ¿Reconoce su participación? La persona efectivamente entrega una versión, el Ministerio Público también conoció esa versión y los antecedentes, a nuestro juicio, son bastante claros respecto a su participación. No solo habría cometido estos 8 ataques y 6 asesinatos. ¿Es un posible homicida serial? A nuestro juicio sí. Nosotros podemos señalar de que es un sujeto extremadamente peligroso, es un sujeto, como lo dije anteriormente, que es un peligro para la sociedad por la forma de cometer, por las víctimas que él aborda. Es un sujeto que actuaba de manera directa con la persona a la cual fijaba su blanco y por la cantidad de hechos que habían acontecido en una noche, podríamos señalar que es un homicidio serial. ¿Qué tipo de perfil psicológico posee Diego Ruiz Restrepo? Los homicidas en series comparten ciertas características, aunque varían en sus motivaciones. En general, además, las víctimas siempre son con carácter de vulnerabilidad, en donde además ellos sienten que tienen rasgos que ellos desean en el fondo exterminar, ¿ya? De alguna manera, en este caso en particular, podría ser que él sienta que las personas en situación de calle tienen alguna característica indeseable para ellos, por lo tanto él siente dentro de su narcisismo, que es otra de las características esenciales dentro de este tipo de casos, en donde él siente que tiene que limpiar en el fondo a la sociedad, sacando a estas personas que cuentan con características que para él no son adecuadas. En este caso, de un homicida serial con rasgos psicopáticos, como la psicóloga explica, ¿es posible detectarlo a simple vista? Que la integración a la sociedad sea mucho más dificultosa. Sin embargo, esto se visualiza después de relacionarse de manera directa con él, porque en general ellos son capaces de manipular al entorno de tal manera de que el resto no vean la conducta transgresora que hay a la base de este tipo de delito. La experta indica de que se trata de personas inadaptadas sociales, pero con una alta capacidad de manipulación y esconder su verdadera personalidad, pero que de igual forma se pueden obtener pistas como por ejemplo, en este caso, del historial de violencia del psicópata de Meix. Son muy fríos, calculadores, y es muy difícil distinguirlo de otros. Me solicitan poder ver cuáles son los rasgos de estos sujetos en relación a un sujeto normal, y finalmente estos rasgos solo se ven cuando uno se relaciona de manera más íntima con el sujeto, ya que a simple vista estos rasgos no son fáciles de detectar. Padecen de psicopatías o podría ser también un trastorno de personalidad antisocial. Generalmente los psicópatas que son asesinos en serie son psicópatas organizados, porque ellos planean, digamos, el crimen, lo estudian, lo van, digamos, generando y lo realizan, digamos, ¿no es cierto? No es una cosa impulsiva que la hace de tal o cual manera, digamos, ¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros vemos que hay crímenes y que además son reiterados, ¿no? Para que no hablemos de crímenes en serie aún, digamos, ¿no? Si son reiterados y son desde un punto de vista desorganizado, porque este es un tipo que sale y acuchilla a un tipo, digamos, de calle, ¿no es cierto? Pero no tiene ningún resguardo, no tiene ningún tipo de planificación, no tiene ningún tipo de inteligencia detrás, digamos, etcétera. Y por otro lado, bueno, sí se puede pensar en serie, porque las víctimas tienen una cualidad en común. Por su parte, según el psiquiatra experto en psicopatías, Alex Troppelman, aún es muy pronto para hablar de un rasgo psicópata propiamente tal. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el brote psicótico? Yo creo que él es psicótico. ¿Sí? Yo creo que él es un hombre psicótico que debe tener, de alguna manera, un delirio, ¿sí? Probablemente tiene un delirio, digamos, mesiánico, en que él debe pensar que matando a esta gente libera al mundo, o de una lacra, o limpia un poco la humanidad,
o de alguna manera tiene una tarea que a él lo hace, digamos, y que le ordena, digamos, como todo delirio apodíctico, y probablemente hay voces que le ordenan dentro de su delirio, eliminar a este tipo de gente. Y eso a mí me hace mucho más sentido que un psicópata asesino en serie. Lo cierto es que, y en donde todos los expertos concuerdan, se trata de un asesino serial y su tipo de perfil psicológico-psiquiátrico deberá ser periciado en los próximos días como parte de la investigación, así como también las motivaciones del por qué todas sus víctimas eran hombres y mujeres en situación de calle, las cuales eran atacadas mientras dormían. Asesinatos con las mismas características que ya Carabineros había registrado con anterioridad. Hay una serie de hechos que son investigados, no solamente los recientes. Se está levantando información de hechos anteriores que eventualmente tengan las mismas características de estos homicidios, con la finalidad de poder conocer si a este sujeto le asiste o no le asiste algún grado de imputabilidad en esos casos. Se mantiene bajo investigación entonces por estos 8 ataques, 6 asesinatos y posiblemente otros anteriores. Un homicida en serie que por las noches salía de su casa, caminaba por la Alameda simplemente buscando víctimas. La mañana del martes, Diego Alexander Ruiz Restrepo pasó a audiencia de control de detención, pero la Fiscalía y el Tribunal ampliaron su detención, mientras se recaban más antecedentes en su contra hasta el próximo viernes, en donde será formalizado por el delito de homicidio reiterado. ¿Qué otros secretos esconde el llamado psicópata de Meix? Fuentes de la investigación confirmaron a Contigo en la Mañana que al interior de su domicilio encontraron distintos símbolos, pruebas y literatura que quizás podrían explicar el móvil de sus asesinatos. ¿De qué se trataría? Se lo estaremos informando, como siempre, en Contigo en la Mañana. Personal del GOPE y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros ingresan hasta un tranquilo edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. A quien buscan es nada más ni nada menos que un asesino en serie que actuó en plena vía pública en la última semana. Con bombas de ruido ingresan al domicilio de un hombre que, escuche bien, en una semana atacó a 8 personas, dando muerte a 6, mientras 2 se encuentran en riesgo vital. ¿Quién es este hombre, catalogado por la investigación como un asesino en serie que actuaba en las calles de la capital? Todos los detalles sobre el psicópata de Meix se lo contamos en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Región metropolitana, ponga atención a lo siguiente. Entre los días domingo 1 de noviembre y el domingo 8 del mismo mes, en horas de la madrugada, ocurrió lo siguiente. Al salir la luz del sol, en distintos días, 8 cuerpos aparecían apuñalados en las calles. 6 de ellos murieron y 2 se baten entre la vida y la muerte. Estas imágenes corresponden a la mañana de este domingo. Son 2 personas en situación de calle, están fallecidas y el resto de la dinámica la estamos investigando recién. Al parecer la mecánica es uso de arma blanca y el resto le estamos investigando. 2 personas en situación de calle fueron asesinadas por un arma blanca. Hasta allí no se sabía nada sobre las circunstancias o quién realizó los crímenes. En exclusiva Contigo en la Mañana tuvo acceso a un video en donde revelamos quién es el asesino y cómo actúa. Sector del barrio Meix en Santiago Centro. Es la madrugada del domingo 8 de noviembre y solo faltan pocos minutos para que amanezca. En el paradero se puede ver a una mujer esperando micro, mientras a esa hora pocos vehículos y transeúntes circulan por la calle. De pronto en escena aparece caminando de manera tambaleante este hombre de contextura gruesa. Pronto le contaremos quién es. El sujeto se acerca al paradero de Red, observa a la mujer, sin importarle, comienza a orinar enfrente de ella.
Tan solo unos metros más arriba se encuentra durmiendo en el piso una persona en situación de calle tapada con una frazada. El hombre continúa caminando de forma errática con dirección hacia el oriente. De un momento a otro se detiene frente al indigente que duerme en el suelo y sin motivo aparente se abalanza sobre él, propinándole más de una decena de estocadas con un cuchillo. No podemos revelar las imágenes debido al impactante y fuerte contenido. Luego de apuñalar al hombre, el sujeto se retira caminando como si nada. La misma situación que le mostramos realizó minutos antes a otra persona en situación de calle que dormía en el bandejón del medio de la Alameda. Según la investigación realizada por el departamento OS9 de Carabineros, también la asesinó con más de 10 estocadas por arma blanca. Hasta ahora hay un patrón de conducta y hay medios de prueba que lo sitúan en el sitio del suceso, y ahora viene la parte más de investigación más fina, por decirlo de alguna forma, donde obviamente va a aplicar la ciencia. ¿Quién es el hombre al que la investigación catalogó como un asesino en serie? Su nombre es Diego Alexander Ruiz Restrepo, ciudadano colombiano de 30 años, mantiene antecedentes penales y policiales. En 2019 se le denegó su residencia en Chile y hoy una investigación lo cataloga como un asesino en serie, pero eso no es todo. Pronto le entregaremos más antecedentes exclusivos sobre este caso. Como le contábamos, personal del GOPE y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros ingresan hasta un tranquilo edificio residencial en la comuna de Ñuñoa. A quien buscan es al psicópata de Meix. En una investigación en tiempo récord, en tan solo una semana, Carabineros ingresa y detiene en su domicilio particular a Diego Alexander Ruiz Restrepo. ¿Qué tendrá que decir en su defensa? ¿Por qué apuñaló a 8 personas, matando 6 y dejando en riesgo vital a 2? Sus vecinos lo catalogan como una persona conflictiva y violenta. Bajan en conflicto. Hace tiempo atrás, no sé si era lo que detallaba un vecino, también tuvo un incidente con otra persona acá, en donde en una riña por algo bajó y también forcejeó y parece que también sacó un arma blanca. Estas cosas nunca dejan de sorprender, pero cuando yo vi a una de las personas, que si no me equivoco es la hermana de ella, la verdad es que no me sorprendió, porque como digo, son gente que lamentablemente no es gente que anda en buenos pasos. Diego Alexander Ruiz Restrepo fue detenido la tarde de este lunes 9 de noviembre. Y en pocos días se ha logrado establecer en esta primera parte la detención, y ahora comienza el trabajo fino para poder establecer si hay vinculación con otros casos, con otras desapariciones u otras muertes que puedan existir. Hasta ahora, la investigación de la Fiscalía y del Departamento de Investigación Criminal OS9 de Carabineros logró determinar su participación en 8 ataques con cuchillo en la vía pública, por lo que tras su arresto se siguen investigando su participación en otros asesinatos anteriores con las mismas características. El orientarnos específicamente a este tipo de víctimas, aquellas víctimas que no tienen familiares, que no tienen un gran respaldo económico detrás que pueda luchar por ellos, sino que somos nosotros, como fiscales, como Ministerio Público, quienes estamos tratando de lo posible de hacer justicia respecto de este tipo de víctimas. Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a los antecedentes preliminares de la investigación del Ministerio Público y Carabineros, que tachó el perfil del imputado con características de homicida serial, cuyas víctimas eran hombres y mujeres. Actuaba en comunas de Estación Central y Santiago Centro. En primer lugar, se confirmó la cantidad de personas atacadas por Diego Alexander Ruiz Restrepo, 8 en total. 6 fallecieron, 2 se mantienen graves y no se descartan más asesinatos de las mismas características. En segundo lugar, según el perfil realizado por el OS9 de Carabineros, se determinó que el psicópata de Meix no mantenía ningún tipo de vínculo con las víctimas.
las cuales, según la investigación, todas mantenían condición de vulnerabilidad, destacando dicho informe que se encontraban en situación de calle y todas fueron atacadas mientras dormían. En último punto, el informe sobre el perfil del asesino manifiesta el sadismo en el tipo de ataques y se mantiene una investigación y análisis sobre si existiera algún tipo de simbolismo en los ataques. Lamentamos, insisto, esta situación que es tan compleja. Cuando muere una persona siempre va a ser lamentable, pero cuando hay un ensañamiento con personas, ¿cierto? Fundamentalmente personas vulnerables, personas que viven en la calle. Como le contábamos y detalla la investigación, Diego Alexander Ruiz Restrepo tiene 30 años. Posee antecedentes penales y policiales por delitos como robo por sorpresa y porte de arma cortante, amenazas, entre otros. Y además destaca que el año pasado Extranjería le denegó la residencia en Chile debido a sus antecedentes delictuales. Es por eso que el familiar de una de las víctimas del psicópata de Meix no se explica las razones del asesinato y el por qué, pese a su historial, no había sido expulsado del país. Que tu familia, tu pariente lo encontraron apuñaleado muerto por Estación Central. Entonces yo quedé en shock porque yo nunca me imaginé. Lo encontraron en un paradero. En esta estación central, que pague por los actos que hizo, ¿sí me entiende? Porque nosotros estamos en shock, nosotros no sabemos si fue por robarlo, o fue por drogas, o fue por algo, no sabemos nada. Entonces, mañana, si Dios quiere, ya nos llegan los papeles de la mamá del poder de Colombia, porque para poder reclamar el cadáver y poder hacer toda la diligencia en la fiscalía. Quiero destacar la labor mancomunada, los recursos que ha puesto Carabineros de Chile para esta situación, los recursos que ha puesto también el Ministerio Público a través de la Fiscalía, por supuesto, y también valorar que el trabajo se haya concluido en un tiempo prudente para evitar que esta persona seguramente haya seguido cometiendo este tipo de hechos tan terribles. Por ahora, las primeras diligencias lograron establecer la comisión de asesinatos por parte de Diego Ruiz Restrepo a partir de la madrugada del 1 de noviembre y la mañana de este domingo 8 del mismo mes, todas en los alrededores del barrio Meix. Pero no se descarta su autoría en otros homicidios con las mismas características en otros sectores y en fechas anteriores. Por ahora, el psicópata de Meix está tras las rejas y pasará a control de detención en horas de esta mañana. ¿Por qué te detuvieron? No, señor. ¿Sabes que te están imputando homicidios? Por homicidio, sí. Parece no sentir culpa, menos remordimiento ante los que serían sus crímenes. Este es Diego Alexander Ruiz Restrepo, presunto psicópata, que habría matado a 6 víctimas, dejando a otras 2 gravemente heridas. Y aunque parece estar ebrio, la fiscalía tiene una hipótesis por su extraña forma de caminar, rasgo que terminó por delatarlo. Dentro de las características físicas que el imputado mantenía, era una fractura en su tobillo izquierdo, lo cual también nos coincidía con el dato que se mantenía respecto de que el imputado, a través de los videos, se veía claramente que el imputado cojeaba en su tobillo izquierdo. La frialdad de la que sería su actuación criminal no se veía en Chile desde el psicópata de alto hospicio. Acá se le puede ver intentando atacar a un transeúnte frente a la estación central. Gran parte del actuar de Diego Ruiz Restrepo fue captado por las cámaras de la Municipalidad de Santiago el fin de semana recién pasado. Según la Fiscalía, la madrugada del 8 de noviembre, el presunto psicópata habría protagonizado 5 ataques en poco más de una hora. Todos ellos ocurridos en Alameda con Meix, Exposición y luego en calle Nicasio Retamales. De todas estas víctimas, solo uno, Pedro Bustamante, logró sobrevivir. Y se podía establecer que este sujeto, al momento en que volvía de cometer estos ilícitos, su rastro se perdía al comienzo de Villa Portales de la comuna Estación Central.
Acá se aprecia al imputado con otros 2 sujetos. Según fuentes ligadas a la investigación, no serían cómplices del denominado asesino en serie, sino que 2 personas que casualmente encontró, que incluso habrían entregado información clave para la identificación de Ruiz Restrepo. Y uno de ellos da una descripción clara de las vestimentas del imputado, de los rasgos físicos, rango etario, así como también de un dato bien característico de que el imputado mantenía frenillos o brackets, como él lo manifiesta en su declaración. Todos estos antecedentes, Carabineros llegó a la Villa Portales y tras entrevistar a varios vecinos, dieron con el paradero de Diego Ruiz Restrepo. En la audiencia de control de detención, su defensa alegó ilegalidad de la detención. Y acá donde viene la vulneración que entendemos que vicia todo el procedimiento de detención. Nuestro representado, estando ya privado de libertad, estando esposado en la 21 comisaría, le toman declaración autoinculpatoria. Sin la presencia de un abogado defensor, entendemos que sin advertencia de los derechos a guardar silencio. Sin embargo, esa alegación fue desestimada por el juez de garantía, quien advirtió que este presunto vicio podría ser materia de discusión a la hora de solicitar medidas cautelares, en la formalización que se fijó para el próximo viernes, tras ampliarse el plazo de la detención. Para coronar el caso, la fiscal detalló, además, que Ruiz Restrepo ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, desacato por esa misma causa, amenazas y robo por sorpresa. Quiero que se pare porque está sangrando demasiado, se va a marear. Y no puede ponerse de lado porque al lado de ahí del cuello tiene un corte. Ay, sí, ahí señor. tiene un corte. Ahí. Volvían a casa de madrugada este domingo 8 de noviembre cuando en el camino estos 2 amigos se encontraron con una escena de horror. 2 hombres yacían en plena Alameda pidiendo auxilio tras ser heridos por un individuo que los atacó con un cuchillo, en uno de los casos mortalmente. En el pecho le dieron, hermano, en el pecho. ¿Cómo te pegaron? Pero había mucha sangre. Entonces yo agarro y le digo, amigo, ¿qué le pasó? Y no me hablaba mucho. Entonces, cuando después lo volteo, vio que tenía un hueco acá, tenía como otro acá. Lo puse como entre mi pierna para poder no sangre más, porque él se ahogaba también con la sangre. Entonces ahí me contaba que había pasado un caballero, un joven, que era extranjero, me dijo, y que le había pedido plata y como él dijo que no tenía, sacó un cuchillo y fue algo, me sacó cuchillo. Ellos estuvieron durmiendo y ya lo cuchillaron. Y uno lo tenía el corte punzante aquí en el cuello, el otro en la parte de atrás y el otro caballero lo tenía aquí en el pecho. Uno de estos hombres falleció. La macabra escena ocurría en la esquina de calle Esperanza con Alameda. Estos amigos auxiliaron a las víctimas realizando torniquetes con sus ropas. Como Carabineros demoraba en llegar, uno de ellos corrió hacia un carro policial que atendía otro procedimiento en calle Meis. Yo voy corriendo para poder ellos mismos llamar a la ambulancia y así hacerle ayuda aquí a las personas que estaban pero muy mal. Ese mismo instante habían cuchillado a 2 más que estaban frente a nosotros, que ya estaban cadáver. Fue allí que el espanto se apoderó de todos y que las autoridades se percataron de que un asesino en serie estaba atacando en la capital. Solo ese domingo acuchilló a 5 personas, entre ellos una mujer. 4 murieron. Porque eso no puede pasar, porque ya han muerto ya muchas personas así. En relación a los homicidios seriales versus los homicidios múltiples, hay un factor o criterio diferenciador crucial, y este radica en el intervalo de tiempo en que cada uno de estos lleva a cabo su modus operandi. En el caso de los homicidios seriales, tenemos que los hechos delictivos suceden en un rango bastante mayor de tiempo, puede ser semanas, meses, años. Los cuerpos de varias personas en calidad de NN fueron acumulándose en la morgue del Servicio Médico Legal. Un patrón similar en sus muertes despertó las sospechas y vinculó la seguidilla de homicidios de personas en situación de calle ocurridas la madrugada del domingo 8 de noviembre con otros hechos similares acaecidos solo días antes, en vísperas del Día de los Muertos. Bueno, estaban los S9, estaban viendo el caballero que estaba fallecido acá, que era como de 35 años, que tenía puñaladas, creo que bueno, en ese entonces no se sabía quién era. Y ayer cuando llego a mi casa me doy cuenta que el que había matado a la gente era un vecino.
que tu familia, tu pariente lo encontraron apuñaleado muerto por Estación Central. Entonces yo quedé en shock porque yo nunca me imaginé. Lo encontraron en un paradero. Eran las declaraciones que entregaba el hermano del ciudadano colombiano Carlos Rivas Angulo, de 35 años. Este 1 de noviembre su cuerpo fue encontrado bajo este paradero en Avenida Ecuador frente a la USACH. Metros más allá, en el bandejón central de la Alameda, y en las mismas condiciones yacía el cadáver del chileno Guido Gallardo Contreras, de 64 años. Ambos vivían en la calle. Es gente que siempre en el día usted no la ve. Y en la noche aparecen para dormir. A muchos de ellos les regalamos desayuno, las tardes 11, pero más en invierno, en esta fecha no tanto. En la mayoría de los casos el ataque ocurrió mientras las víctimas dormían. Además de estos 6 asesinatos consumados y otro en calidad de frustrado, Carabineros investiga una 7ª muerte ocurrida el 7 de marzo de este año. Aún no es identificado, pero se sabe que murió por lesiones provocadas con un arma blanca en plena Alameda, y no se descarta que nuevos casos se sumen en los próximos días. El Servicio Médico Legal informó que hasta ahora todos los cuerpos de las víctimas permanecen en sus dependencias sin que hayan sido reclamados por sus familiares. Qué caso, increíble. Monse, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener vida para ver estas situaciones en nuestro país? Un caso tan impactante que aquí, en la esquina, a un par de kilómetros de nuestro canal, aconteciendo esta situación. La verdad es que tenemos un panel de lujo para conversar, para no quedarnos solamente en las imágenes, en el reportaje, sino que también un poco ir desmenuzando, ¿no es cierto?, la psicología de estos personajes, también qué poder hacer, cómo mejorar, ¿no es cierto?, cómo de una u otra forma, Monse, quizás disminuir el riesgo al mínimo de que estos personajes sigan en la calle en nuestro país, ¿no? Claro, y a mí lo que más me da pena de este caso es que quizás si no hubiesen ocurrido estos asesinatos en el mismo día, nunca se habrían investigado los asesinatos anteriores. Porque en el fondo ocurrieron 5 en una noche, pero ocurrieron 2 anteriormente que, claro, fueron personas en situación de calle, muertas en la vía pública, pero cuánto ahínco, cuánta voluntad se dedicó a investigar esos casos. En el minuto en que aparecen, después de una madrugada, estas 5 personas muertas, ahí se dice, acá puede haber un asesino en serie, pero muchas veces la muerte de las personas en situación de calle ni siquiera se investiga. Es que además, Monse, 2 en situación muy escandalosa. 2 de ellos en plena Alameda, porque los otros estaban en sus lugares donde dormían, pero 2 en situación muy escandalosa. Entonces, yo recuerdo muy bien esto que pasó el fin de semana, porque un amigo mío le tocó cubrir este caso y lo sacaron a las 4 de la mañana de su casa para que fuera a hacer el móvil. Entonces se tuvo que ir porque habían 2 muertos en la Alameda, acuchillados. Entonces generó mucho impacto mediático, por lo tanto generó inmediatamente la atención, ¿no es cierto?, las policías para poder tener respuestas con este caso. Estamos ya con Margarita.